Muy buenos días nos dé el Señor en este domingo 3 de octubre, año 2021. El tiempo corre raudo, veloz. Ya estamos a 3 meses de finalizar el año. Para la liturgia de la iglesia correspondiente al domingo 27, 27º del tiempo ordinario, el tiempo que nos regala la liturgia de la iglesia, la liturgia, liturgeo, que es el obrar del pueblo, obra del pueblo. Hoy leemos la primera lectura del Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 24, y nos dice de esta manera la palabra. El Señor Dios se dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Y respondemos con el Salmo 127. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que vea a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Y leemos la segunda lectura de hoy en la carta a los Hebreos, capítulo 2, los versículos 9 al 11. Dice este texto brevísimo. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sus sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Y de esta manera arribamos al Evangelio. Seguimos con esta lectura continuada del querido Marcos Evangelista. Hoy, el capítulo 10, los versículos del 2 al 16. Nos dice nuestro amigo Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse
dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Estos son los textos de hoy. Tanto el Génesis como el Evangelio de Marcos, ligado con el Salmo 127, nos traen la tónica exacta, sin dejar de nombrar precisamente lo que nos dice hoy también el texto de esa carta que hemos leído a los hebreos. Sobre todo quiero señalar la parte final. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Condición de fraternidad, de sororidad. Hermano y hermana, hermanos y hermanas del hermano mayor, Jesús. El que santifica a los santificados, que somos y hemos de ser nosotros, somos hermanos. Procedemos del mismo, nos recuerda la carta a los hebreos. Dicho esto, como principio, que este centro de la carta a los hebreos, en el texto de la liturgia hoy, nos sirva para engancharnos con el Génesis y nos sirva para engancharnos con el Evangelio de Marcos. Y sobre todo decir el término o los términos hebreos que van a aparecer en ese relato de la creación. Para el hombre es Ish. La palabra hebrea para la mujer será Isha, la que procede de. Teniendo presente ello, vemos que se pone toda la creación. Recuerden que los relatos de estos primeros 11 capítulos del libro del Génesis, hoy estamos en el capítulo 2, son relatos alegóricos, simbólicos. Es lo que llama una cosmogonía, un intento de explicación de ese de dónde venimos, cómo somos, un intento de respuestas a las preguntas vitales de la humanidad, lógicamente no del carácter científico, que lo podríamos decir hoy, sino con el pensamiento que tenía el hombre y la mujer de ayer. Que la mujer proceda del hombre es interesante, no en cuanto a sumisión, aplastamiento del hombre hacia la mujer porque es el primero, no. Si queremos, y lo podemos ir viendo desde otra perspectiva, la creación toda, al final de la creación toda viene el varón, el que es el Ish, el hombre, si queremos, y la complementación, o si queremos lo más excelso, lo más refulgurante de la creación es lo que llega al final, como una buena obra, como dicen también por ahí, las cosas buenas se dejan para el final. Si miramos este texto desde esa perspectiva, pues lo final es el Ishah, lo que procede del Ish. Ishah, ese final dice la procedencia del procede del Ish. Si queremos, el varón y la varona, que sería el término, si queremos también en la lógica hebraica. Dicho esto, tener presente que no es una relación de supremacía, de superioridad, de sumisión, ya lo hemos dicho. O, como dicen que decía Agustín, no lo sacó de un hueso de la cabeza para que no esté por encima, de un hueso del pie para que esté por debajo, lo sacó de un hueso de la costilla, del costado, para que esté del lado del corazón, para que la ame. Entonces, esta sí es mi complementación, con esta se da
la realización plena de la humanidad, del ser humano, toda su plenitud. Ahora sí encuentro carne de mi carne, sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Dicho esto, los discípulos todavía no van a poder entender y por eso le preguntarán posteriormente a Jesús, ya estando más sosegado en aquel ambiente farisaico que está marcado por la ley, por el patriarcado, por el machismo, por el aplastamiento, por donde la mujer no tiene ningún tipo de validez. Va a reencontrar en la persona de Jesús, que marcha siempre contracorriente, va a encontrar la validez. Y sin explicitar mucho, hoy, lo hemos dicho durante estos días, a propósito de la mujer, a propósito de los niños y niñas, que esa cercanía, en una sociedad que rechaza, Jesús va a tener cercanía. Y hoy, en un mismo texto, que es este capítulo 10 de Marcos, los versos del 2 al 16, el rechazo a la mujer y el rechazo a lo pequeño, que el texto dice que no querían que se acercaran a Jesús los pequeños. Pues tanto la defensa de la mujer la va a encontrar Jesús, la va a hacer Jesús en este texto, y la defensa de los pequeños, de los niños y niñas que en aquella sociedad, como lo hemos dicho en otra ocasión, eran tan rechazados, eran nadie. Mujer y niño eran nadie. Pero no para la novedad, para lo que renueva, para lo que es el vino nuevo, para lo que es la irrupción de un Dios que es apertura y amor. En la persona de Jesús nos vamos a encontrar con la novedad de un Dios Padre, Madre, presentado de esta manera, podríamos decir, y con ello simplemente la presentación o la reivindicación, más que la presentación del ser humano en toda su plenitud, y en esa plenitud, hombre y mujer, tener al ser humano postergado, la mujer y los niños, niñas, postergado, pero recuperado en el amor y en la misericordia, porque estos son los que están en el centro. Y quien les recibe a ellos, como dice el texto, les recibe a Jesús. Y el reino de los cielos, nos dirá la palabra hoy, es como estos niños. Termina el versículo 15 diciendo: les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no pertenece al reino, no entrará en él. Así de simple nos lo dejó el Señor, y nosotros complicando la cosa. Buenos días, que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros, sobre nuestra familia, Ish y Shah, sobre nuestro pueblo, y Él nos conceda su bendición y su paz. Amén.